Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, ya estamos a viernes y la verdad es que hoy he tenido que grabar en interior, seguramente lo escucharéis un poco raro, pero es que hace un airazo impresionante, o sea, era infumable poder grabar en exteriores, como suelo hacer habitualmente cuando saco a los perros. Y bueno, la verdad es que ya estamos a viernes y sobre todo también quería destacar que, bueno, como buen futbolista, seguramente que, bueno, yo soy madridista, pero Ansu Fati es brutal, o sea, brutal. Creo que solamente por lo que vamos a ganar en la selección española, o sea, yo un delantero, o sea, bueno, extremo en este caso, de estas calidades nacional, hacía mucho tiempo que no veía. Había gente muy buena, porque había gente muy, muy, muy buena. Pero alguno como Ansu Fati que aspira a ser un crack tipo Mbappé y tal, no había visto. Y la verdad es que, aunque no sean madridistas, creo que como jugador español, vamos, creo que hemos ganado aquí un auténtico crack. Y bueno, ya dejando esto de un lado, sí que ya fui ayer a Orange, me dieron las SIMs y ya la tengo preparada aquí en mi teléfono móvil. He visto que en tema de velocidades por mi zona es muy parecida a lo que tenemos con Vodafone, pero sí que es más estable, porque Vodafone, ya os digo, decía que tenía a lo mejor 30 megas, que es más o menos lo habitual que encuentro con 4G por mi zona, y así que había zonas donde habían en plan 3 megas, como ya os comenté, ¿no? En este caso, sí que la velocidad máxima es igual, pero es más estable. O sea, en todas las zonas donde voy suele estar más los 30 megas. Obviamente todo esto va por ahora, tampoco lo he tenido tanto. Y por lo menos en mi zona la cobertura de Orange, y lo que sí que noto es que no está tan saturado. O sea, Vodafone yo creo que también es por eso empezaron a dar altas así a tutiplén y la verdad es que la red estaba ultra saturada. Así que por ahora bastante bien con Orange. Todo, o sea, sinceramente me ha gustado mucho. Creo que Orange hace ya tiempo que no es que estuve yo aquí y lo que era la calidad de la plataforma, pues no me gustaba. O sea, lo que es la empresa en sí, creo que ahí sí que Movistar y Vodafone estaban por encima. Y ahora creo que las dos que mejor están son Movistar y Orange. Obviamente Movistar creo que para mí es la número uno. Y yo si hubiera tenido la oportunidad de tener fibra aquí me hubiera ido ahí a Movistar porque es la que más me gusta y sobre todo también tiene el extra de contenido propio en el catálogo de Movistar Plus, ¿no? Sinceramente sí que incluso creo que de las tarifas también es de las que mejor tiene. O sea, ya os lo digo, si podéis, vamos, yo sería seguramente la que me pasaría. Pero Orange también funciona realmente bien y ya os decía que con el tema de la TV Box, esta con Android TV y tal, muy, pero que muy bien. También el tema de la aplicación que tenemos, la Orange TV, la he llevado en el móvil. El otro día estuve viendo por ahí también un partido de fútbol completo. La verdad es que va muy bien. No se laguea ni tiene ni está saturada, ¿no? Por ejemplo, como también muchas veces me pasaba con el tema de las IPTVs, que obviamente van bien. Yo la IPTV que me compré, creo que eran 15 euros o así en AliExpress, que esto también es una lotería. Te puedes tocar una que vaya de puta madre por 15 euros que tocarte otra que está ultra saturada y vamos, y no puede casi ni utilizarla, ¿no? Así que también muy recomendable. Yo la verdad es que por ahora no tengo pegas, pero bueno, todo eso ya irán saliendo y ya os iré contando qué tal. Pero por ahora bastante recomendable y si tenéis la posibilidad de pasaros a Orange, pues yo por ahora os digo que bien. Igual que os decía que con Vodafone bien, pero está saturado, por aquí sí que tengo que decir que va bastante bien. Y bueno, hoy tenemos un podcast bastante de PCs ya que se han presentado las nuevas Surface, ya que estamos hablando hace poco, y la que más tenía yo ahí, que tenía muchas ganas de ver, era la nueva Surface Pro, la Pro X, perdón, que es esta Surface la cual se caracteriza por tener un procesador ARM, en este caso lo llaman el Microsoft SQ2, que el año pasado era el SQ1, y para que hagáis memoria, es este procesador que Microsoft hizo con colaboración de Snapdragon, ¿no? O sea, de Qualcomm. Y lo que fueron es adaptarlo a las necesidades que tenía Microsoft para, obviamente, no sea un procesador de móvil, sino que sea un procesador destinado a PC, más que pueda consumir más, porque también va a tener una batería mayor y también tiene una mayor potencia, ¿no? También tiene Adreno 690, que es el tema de la gráfica, que es la típica que también incorporan
en los móviles y, bueno, aquí siempre está el debate, ¿no? El debate de, bueno, es que el procesador puede ser muy bueno, pero lo que falta es el software. Creo que siempre en tecnología es de lo más importante la optimización, el software y tal. Y esto sí que ahora vamos a entrar en una transición bastante importante. Yo no creo o no quiero meterme en esa transición porque me va a frustrar muchísimo, o sea, intentar utilizar programas con los que trabajo habitualmente y no tener un rendimiento óptimo. Y encima es que el precio es realmente caro. Vamos a ver lo que son las especificaciones. Como decía, el procesador es el Microsoft SQ2. La gráfica es el SQ2 Adreno 690, memoria RAM, dos disponibles, 8 y 16 GB de RAM LPDDR4X, almacenamiento interno de SSD de 128, 256 o 512. Después también tiene un chip de seguridad que es el TPM, que es pues lo que también suelen meter mucho en tema de smartphone. Este chip también, creo que ahora ha salido Netflix diciendo, creo que era en concreto, creo que era el 2, diciendo que es el que promete, pues eso, tener un poco más de seguridad en todo lo que es el sistema y bueno, pues supongo que habrá muchas cosas por ahí que yo me pierdo, como a nivel de desarrollo y tal, que sí que me dirán, bueno, es que esto a lo mejor te hace de filtro entre lo que es la ejecución del programa y tal, no sé muy bien cómo funciona, pero bueno, parece que lo que te hace muchas veces a lo mejor encriptar los datos o lo que sea. Conectividad, algo sorprendente, Wi-Fi 5. Es bastante extraño que no traiga Wi-Fi 6. No sé si, como esto también son especificaciones que salen hoy, puede ser que se hayan equivocado, pero vamos, me sorprendería que a día de hoy no pusiesen Wi-Fi 6. Sobre todo por el tema de Wi-Fi 6, lo bueno que tiene es el tema del consumo. Es bastante más bajo que el Wi-Fi 5 y sobre todo para cosas como portátiles, creo que merece muchísimo la pena, ¿no? Aparte de las latencias, que también se mejoran considerablemente. Sí que tenemos Bluetooth 5.0. También una cosa a elogiar y que yo cada vez valoro más es el módem de Snapdragon, el X24, que es el tema del LTE. ¿Por qué lo valoro? Porque creo que para productividad yo muchas veces, pues, y más ahora con el tema del teletrabajo y tal, pues tienes la opción de no tener que estar en tu casa, sino decir, oye, me voy a cualquier sitio, o sea, si trabajo más a gusto en un parque o trabajo más a gusto en la playa, ¿por qué me tengo que quedar aquí en mi casa? Si tengo la posibilidad de seguir trabajando, pero en un ambiente mejor, ¿no? Y claro, el tener la posibilidad, y más ahora con las tarifas estas, hay muchas tarifas, creo que en Orange te dan la posibilidad de duplicar la SIM, sobre todo las tarifas estas ilimitadas, si os cogéis. Creo que era en plan, pagas 5 euros por la SIM y después tienes la opción de no pagar nada al mes, creo que era algo así, pero te capaban el tema de la velocidad. O pagar, no sé si era 1 o 2 euros al mes y te tenían la misma velocidad que la SIM o algo así, no me acuerdo muy bien, pero era algo relacionado. Y por eso lo decía, digo, yo esa opción la veo muy interesante, no por nada, sino porque el móvil, al fin y al cabo, es la herramienta con la que llamas, con la que estás día a día contestando WhatsApp, Telegram y tal. Y claro, utilizarlo de modem, pues al final te va a lastrar mucho. Imaginaros un día entero, una jornada de 8 horas con el modem encendido, o sea, te fulminas la batería, ¿no? Te fulminas la batería completamente y entonces pues sí que valoro mucho ese tema de tener LTE. Así que yo sería, porque también he visto incluso pendrive, que eran los típicos que habían antaño, que te metes la tarjeta SIM al pendrive, el pendrive al ordenador por USB y entonces tienes lo que pasa que, claro, es un poco coñazo. Y más una cosa que es portable y vas a tener ahí el pendrive clavado prácticamente todo el día. Y esto, pues a mí no me gusta porque siempre se está enganchando, está pegándose en los sitios. Que a ver, que también te digo que lo normal de estos sitios es que tú cuando estés utilizándolo estés sentado, puedas ponerle el pendrive y punto, ¿no? Que sería también una alternativa muy buena. Pero obviamente si lo incorpora de serie, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces yo creo que estas cosillas, estos detalles, a igualdad de condiciones, pues siempre, pues yo voy a tirar por uno que tenga LTE por todos estos temas de teletrabajo y tal. Sistema operativo Windows 10 Home basado en ARM, obviamente. En esto, pues obviamente la transición que vamos a tener va a emular mucho el tema del X86 y X64. Lo que sí que hay que ver mucho es todo esto, qué tal lo emula, o sea, lo optimizado que llegue a estar ese emulador para no perder tantos requisitos, porque la emulación es como que hace dos sistemas en uno, ¿no? Es como que te mete ahí un filtro más para que pueda llegar a correrlo y obviamente se pierde potencia. Así que
pues lo suyo sería que estuviese o Windows diese la posibilidad de... Es que esto creo que es lo que Apple ha hecho de puta madre. Porque para ti la base de todo esto, ¿qué son? O sea, si tú te vas a la raíz del problema, ¿cuál es la raíz del problema? Los desarrolladores que hacen estos programas. Pues claro, esos desarrolladores, si no hay un catálogo muy importante de ARM, pues no van a invertir su tiempo en coger su programa y volver, porque claro, a lo mejor un programita así, una aplicación, vale, pero tú ahora te coges una suite Adobe entera con todas las funcionalidades que tiene y tener que volver a reprogramarla y tal, pues es bastante complejo. Lo bueno que ha hecho Apple es que decir, oye, si tú lo haces con mi plataforma, o sea, es que lo tienes hecho. O sea, solo tienes que, en vez de decir exportar en x64, es decir, exportar para ARM. Y punto. O sea, te lo compila en una o te lo compila en la otra. Eso es lo bueno. Porque ahí, o sea, no pierdes tiempo, no tiene que hacer nada más. Bueno, a lo mejor tiene que hacer cualquier cosilla, pero es muy sencillo. Y esto es lo bueno que ha dado Apple y sobre todo es el turbo que le ha dado a los desarrolladores para que empiecen a poner todos sus programas basados en ARM. Y por eso se ve que la transición va a ir primero por Apple y después va a venir más para Windows, creo yo. Así que Windows en todo este, y sobre todo yo también cuando he hablado con desarrolladores, siempre le han dado de hostias a Microsoft por todo. O sea, tanto por probar a sus usuarios como beta testers, porque si estáis en la empresa ya os digo que seguramente tendréis capada el tema de las actualizaciones en Windows, porque puede ser que hoy vaya de puta madre y mañana, pum, no funcione nada. Y también por el tema del desarrollo, o sea, muchas veces han sacado pues un lenguaje o cualquier aplicación para desarrollar pensando en ellos y después se la han cargado y entonces, pues claro, todo eso es tiempo perdido para el desarrollador porque va a tener que volver a reprogramarlo todo en otra cosa y es muchísimo más trabajo, ¿no? Así que los desarrolladores no están muy contentos con Microsoft, lo que pasa que obviamente Windows es el sistema operativo más usado en escritorio y no van a dejar de utilizarlo. Pero creo que para el tema de ARM vamos a ver una transición más larga en Windows que en Mac y todo va a ir ligado un poco por eso, ¿no? Bueno, vamos a seguir también con las especificaciones. Tenemos cámaras, tanto obviamente frontal como trasera. Está bien, yo creo que no es una cosa que yo le ponga mucho énfasis, pero sí que está bien por el tema de, por ejemplo, de poner documentos PDF, de escanearlos, cosa que en un portátil habitualmente no lo tienes, y con estos medio portátiles, que son estos convertibles de Surface, pues te viene bien, ¿no? Y tenemos una cámara frontal de 5 megapíxeles con grabación hasta Full HD, muy bien, sinceramente. Los Macs, no sé que si se llegó a mejorar, pero era creo que 720 o era muy penosa las cámaras de los Macs, bueno, de los Macs y de la gran mayoría de Windows. La trasera de 10 megapíxeles con grabación 4K, o sea, obviamente son destinadas más para 4 fotografías y para lo que son videoconferencias que para lo que es, obviamente, utilizar las cámaras en sí para cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que aunque te dé una buena experiencia en esos aspectos es más que suficiente. Altavoces. Tenemos dos altavoces estéreos de 2 vatios con Dolby Audio, que bueno, hay gente que muchas veces me dice, hostia, es que estos son mejores porque tiene Dolby Audio y tal. O sea, el Dolby Audio es la ecualización que hace del sonido. Esto no significa que sean mejores los altavoces. O sea, una cosa es lo que es el hardware, que el hardware son los altavoces que tiene o los drivers, y otra cosa es cómo tú ecualices ese sonido, ¿no? En este caso, pues Dolby pues lo hace bastante bien, pero tampoco vas a notar una exageración brutal como si fuese un cambio de drivers, o sea, de un cambio de altavoces en sí, ¿no? Que ahí sí que obviamente lo vas a notar mucho más. Es como, por haceros un símil, es como tú tienes el mismo procesador y puedes optimizarlo un poco más o un poco menos, pero obviamente tampoco tienes tanto margen para decir, oye, voy a tener un 30% más de potencia, ¿no? Cosa que si tú haces un cambio de hardware, o sea, coges un procesador y le metes otro, ahí sí que vas a tener un cambio más importante. Pues esto es muy parecido. Conectividad, tenemos dos USB-C 3.2 de segunda generación. La Surface Connect, para mí es una putada, sinceramente, lo del Surface Connect, porque es el típico conector propio de Microsoft con el que tengas que cargar el dispositivo, y teniendo USB-C me parece una putada por el tema de tener que cargarlo con el conector propio, sinceramente. Un puerto para conexión del teclado, que bueno, es este como Smart Connector, y el tema de la Nano SIM, que os decía, para el tema del chip que tenía de Snapdragon para el LTE. Sensores, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y sensor de luz ambiental.
El lápiz óptico trae, bueno, compatibilidad con 4096 niveles de presión, baja latencia y tal. Me está bien, sobre todo también para aquellos que si hay mucho de ofimática y también para lo que más lo usaba yo era para modificar PDFs. Eso de firmar y tal me parece muy bueno. Y para apuntes y cosas así, subrayados, eso me parece bastante, que está bastante bien. Autonomía 15 horas de un uso típico. Esto es cogerlo como el mejor de los casos. Seguramente que esté entre las 10, 12 horas, seguramente. Aún así me parece una autonomía muy buena. Y claro, esto es lo bueno de los procesadores ARM. El otro día estuve hablando con un ingeniero informático, amigo mío, y estuvimos hablando de un poco de esto, de la transición de ARM y todo ello. Y me estuvo comentando de que va a ser una transición, obviamente, muy difícil por decirlo así, porque va a ser una transición la cual no va a ser todo blanco o negro, o sea, no va a ser mejor o peor. O sea, ¿por qué dicen que ARM es mejor? Porque te hace la misma cosa consumiéndote menos batería y teniendo un rendimiento igual, ¿no? O en algunos casos puede ser que incluso superior, ¿no? Pero bueno, sobre todo eso, la optimización del procesador. Pero ¿qué pasa? Pues que para simplificarlo mucho, lo que es ARM está como más pensado para ir una cosa detrás de otra, mientras que los procesadores actuales están más pensados para una multitarea. ¿Qué pasa con esto? Pues que para hacer varias cosas o tal, tienes que adaptar obviamente los programas para prepararlo para estas cosas. Habrán programas que no podrán funcionar, por ejemplo, el tema de 3D a lo mejor va a ser un poco más complicado por el tema de que tenga que estar calculando todo lo que es el 3D, cómo actúa la sombra, los reflejos y tal, que a lo mejor ahí va a tener un mejor rendimiento en los procesadores actuales, no solo en los ARM, y entonces esto va a ir un poco más destinado para X tareas. A lo mejor para tema ofimática, tema de diseño gráfico y estas cosillas, pues a lo mejor sí que el salto va a ser bueno porque vas a tener un rendimiento similar o superior con un menor consumo y encima vas a tener menos calentamiento. Entonces en ese tipo de usos sí que va a ir bien, pero a lo mejor en lo que es el uso más profesional, o sea, bueno, que bueno, el diseño gráfico no es que sea más profesional, sino mejor dicho, más exigente, como puede ser por eso, pues tema de diseño 3D, cálculos de vigas o cosas así, pues ahí a lo mejor no es tan eficiente y sí que nos vamos a ir mejor por otros procesadores, porque ahí encontramos con que hay tantos cálculos que tienes que hacer a la vez que si los pones uno en fila de otro vas a tardar muchísimo tiempo en hacer lo que en el otro lo vas a hacer al instante, ¿no? Entonces en ese aspecto a lo mejor sí que es más complejo y no va a poderse hacer la transición. Entonces creo que va a haber bastante tiempo donde van a convivir los dos procesadores, pero sí que vamos a distinguir que a lo mejor ARM va a quedar más para el público habitual, para lo que es el día a día y todo esto, porque ya os digo que yo de la gente que conozca, el 95% puede convivir perfectamente con ARM porque sus tareas están destinadas en esos sectores que os he dicho, mientras que un 5% solamente irá destinado para los procesadores X64 que serán, pues eso, los que vayan más para el tema de empresas o trabajos más profesionales que necesiten de un hardware muy, muy potente, ¿no? Yo, ya os digo, lo que he conseguido ahora con el tema de tener un PC de sobremesa muy potente y a lo mejor un portátil más ligero, e incluso si tengo que hacer alguna tarea de esta, por ejemplo 3D, lo que hago mucho es tirar de TeamViewer o alguna aplicación de esta para control remoto. Y más ahora con la fibra que el lag que tengo es bastante poco y parece como que lo estoy incluso utilizando en mi propio PC. Así que me creo mi propio Google Stadia, ¿no? Donde está todo haciéndose en un ordenador alternativo y no en el propio, por lo que este encima se calienta menos, me dura más la batería y tengo esa portabilidad de que pese menos y tal. A mí es una cosa que me ha ido bastante bien, incluso me gustaría porque no está tan bien integrado en el iPad, o sea, tenerlo todo en el iPad me parece estupendo porque encima el iPad de lo que he encontrado es el que mejor experiencia me da a nivel de bocetear ideas y de trabajar y sobre todo de portabilidad. Me gusta mucho, pero me falta esa utilidad de poder controlar más los ordenadores, por ejemplo, el tema de las ruletas, todo lo que es tema 3D
utilizar muchísimos botones. Entonces tienes que tener muy buena compatibilidad con todo ello. Bueno, también vamos a pasar con otra, que yo creo que esta es la más interesante de todas, es la Surface Laptop Go, sobre todo por su precio. Creo que ahora, bueno, vamos, yo estoy bien mirando que el tema de los... O sea, porque el tema de ser el friki de la familia, pues es lo que pasa. O sea, el friki de la familia, el friki de los amigos, seguramente que a muchos otros pasará igual. Y es el típico que cada vez que hay una compra, que van a hacer alguno una compra o qué tal, oye Alberto, mira a ver si me puedes buscar un portátil que esté bien. Oye, un móvil, oye, una tablet, ¿no? Pues claro, ahora con el tema del teletrabajo, con el tema de los estudios, que muchos, ahora creo que hay algunos sitios que me han dicho, unos institutos o colegios que van a plan salteados, a lo mejor van lunes, miércoles y viernes, otros van martes, jueves y sábado o algo así, para haber menos gente en el instituto, y entonces tiran mucho del online. Pues claro, hay muchísima gente que está a expensas de comprarse un portátil. Entonces, claro, es una locura, porque claro, cada uno tiene, o sea, necesita unas utilidades diferentes y bueno, la verdad es que muchas veces que digo, hostia, espérate un poco porque entre todos no puedo. Pero sí que lo que necesitaba, y creo que ahí Microsoft lo ha hecho muy bien, son portátiles con mejor relación calidad-precio, que no hace falta que se tengan que gastar 1.000 euros para tener un portátil, ¿no? Y entonces esta Surface Laptop Go creo que entra mucho aquí. Tenemos una pantalla algo más comedida, más por la portabilidad de 12,45 pulgadas, que creo que está bastante bien, no es que sea excesivamente grande, pero para lo que es este uso, el que vamos a centrarnos, este tipo de sector, va muy bien. Tenemos una pantalla que se queda en 1024 píxeles por 1536, obviamente baja bastante. Relación de aspecto 3 medios, 3.2. Es un poco raro, la verdad, la pantalla esta. Y lo que sí que me ha gustado es el procesador. Tenemos un i5 1035G1 que, lo que es a nivel de CPU está muy bien. Eso sí, en lo que es el tema de la GPU, porque esto lleva en la integrada, es el mismo que lleva la GP de WinMax, pero aquí tenemos creo que era el G3 o el G7, que la única diferencia, que si veis la nomenclatura, es a partir de la G cambia el número. El G va con el tema de la gráfica, que cuanto más alto sea el número, más potente es la gráfica, pero lo que es el procesador es igual de potente, o sea, lo que es la CPU. Estos i5 van realmente bien, vamos, están muy bien optimizados, se calientan muy poco y van muy pero que muy bien, así que creo que para esta Surface es una muy buena elección, sobre todo también porque el tema de la gráfica tampoco es tan importante por este tipo de tareas, y ya os digo que funciona muy bien. Tema de almacenamiento, aquí sí que creo que se han quedado un poco cortos, porque tienen un almacenamiento que va desde los 64, 128 o 256. El base son 64, pero eMMC, que esto es una memoria bastante lenta. O sea, está ahí entre la SSD y un disco duro y no lo recomendaría, sinceramente. Creo que es el típico que ponen super gama de entrada, en plan, quiero lo más barato posible, o sobre todo muy destinado para competir con los Chromebooks, que obviamente pues más para lo que es online, 4 aplicaciones, ofimática y punto, ¿no? Entonces 64 gigas, pues, aunque lo veo súper corto, te puede llegar a hacer, hay una funcionalidad, ¿no? Creo que yo me iría mínimo a por el de 128 SSD, con así también se me queda corto, y 256. Creo que hubiera sido suyo porque este ordenador en 512 de base hubiera sido lo suyo, y creo que el precio también estaría bien, porque creo que aquí donde más han racaneado es en el tema de las memorias, y sobre todo diría que es su punto más flaco. Conectividad, aquí sí que tenemos Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, tenemos un puerto USB-C, un puerto USB-A, obvio, sobre todo porque creo que destinado a este sector es muy importante el USB-A, porque USB-C creo que va a quedar para cosas más tecnológicas y más frikis como nosotros, porque vamos, yo le doy esto, la Surface con USB tipo C a mi padre, y dice, Alberto, ¿dónde meto el USB? Sí, ya es que me lo estoy viendo. Conector de auriculares, la Surface Connect, que ya es lo que os decía antes. Altavoces de Omnisonic con Dolby Audio Premium. Batería hasta 13 horas de autonomía con adaptador de 39 vatios.
webcam 720, obviamente, encendido con el lector de huellas, también esto es una cosa que yo valoro bastante. Peso 1 kilo con 110 gramos, o sea que está bastante bien de peso. Y Windows 10 Home S, que este sí creo que un poco putadilla. Este creo que era este, el que no, o el que podía solamente instalar las cosas de la aplicación o sea, del Market. No sé si era este, sinceramente, pero bueno, si ese es una putada. Y precio a partir de 629 euros. A ver, el precio estamos diciendo de que es un precio competitivo porque es que te querés comprar algo de Surface y mínimo eran 900 euros. Entonces, claro, aquí te están haciendo una rebaja, pero es que también no pagaría 629 euros por un ordenador con 64 gigas MC, sinceramente. Y seguramente que no tengo aquí todos los precios, pero el de 256 que veo el más interesante, pues se te meterá ya casi en eso, los casi 800 euros. Bueno, también quería comentar otro lanzamiento, en este caso de HP, porque HP en toda esta gama más Ultrabook está haciendo muy buenos trabajos, incluso yo he tenido oportunidad de probar por un amigo alguno de ellos y sobre todo él tenía estos que voy a decir, pero el del año pasado y a nivel de construcción, a nivel de pantalla y tal, está brutal, o sea, brutal, me parecía, sobre todo la pantalla era realmente buena y ya os dije en anteriores podcasts que me costaba mucho encontrar pantallas buenas en lo que eran Windows. Cosa que los Macs siempre han tenido muy buen panel y en los Windows me ha costado muchísimo. Y estos HP son uno de los que sí que los vi y dije, hostia, qué bien que se ve la pantalla. Pues bueno, vamos a ver con los HP Envy 13 y HP Envy X360 13. Os voy a leer las especificaciones. La primera va a ser la del Envy 13 y la segunda la del Envy X360. Vamos a empezar con la pantalla. Lo voy a comentar porque son muy parecidos. O sea, entonces lo voy a comentar más o menos. La pantalla, ambos tienen una IPS de 13,3 pulgadas Full HD. La diferencia es que el primero son 400 nits y el segundo 1000 nits. Que por eso digo que las pantallas de estos HP suelen ser muy buenas. 1000 nits, hostia, están realmente bien. 72 cobertura de espacio de color NTFS en el segundo y en el 1 el 100% de la cobertura sRGB. No entiendo aquí mucho porque han puesto dos tipos diferentes, supongo que será una compatibilidad entre ambos porque una cosa es el sRGB y otra cosa el NTSC. Son como dos tipos de colores diferentes, ¿no? Procesadores, aquí lo que os decía del tema de la gráfica, tenemos Intel i7 de 11ª generación, o sea, el 1165 G7, el de mejor gráfica integrada. Y bueno, estos son los últimos que presentaron, que la verdad es que tenían muy buena pinta por el tema de rendimiento y tema de consumos. Memorias, tenemos 8 GB, me hubiera gustado también que hubiera una versión de 16, aunque bueno, 8 no está mal para lo que son las tareas más enfocadas para estos portátiles, pero creo que una versión de 16 hubiera estado bien. DDR4, no X, sino 4. Gráficos, estos son como os comentaba, los nuevos Intel Iris Xe, que son estas gráficas integradas potenciadas que prometían el doble de potencia prácticamente que las anteriores, para que os fijéis, son las que incorpora la GP de WinMax, que podéis ver los vídeos que tenía de rendimiento moviendo los últimos juegos AAA tipo Red Dead y todos estos. O sea, imaginaros ahora el doble de potencia, o sea, imaginaros los juegos, el rendimiento, pues multiplicando casi los FPS en las mismas condiciones. O sea, brutal. O sea, creo que me parecen estos procesadores muy recomendables. Obviamente, por lo que han dicho en la presentación. Habrá que ver, porque igual que las gráficas de Nvidia, que también prometían mucho, o sea, bueno, prometían, son muy buenas, pero han tenido una serie de problemas que también os comentaré en otro podcast, porque si no se hace muy largo. Almacenamiento, tenemos 256 NVMe, esto sí, estos son los mejores en tema de velocidades, está la SSD y después ya los NVMe, aunque hay veces que están SSD en formato M2, que la diferencia es la velocidad sobre todo, o sea, tú lo ves y es muy parecido, o sea, uno al otro, al NVMe, pero el tema, la tecnología NVMe es mucho más rápida que la SSD, o sea, que esto muy bien. Y después en el segundo, el X360, tiene base de 512. Igual, NVMe, cámaras ambos tienen una de 720, aquí como os decía siempre el tema de las cámaras es muy muy básico. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, sonido, dos altavoces ecualizados por Bang & Olufsen.
aquí una pena que no te digan. Es que el tema, esto de la otra cosa que también os comento mucho, tema de drivers muy escaso, nunca pone muchas especificaciones. Conectividad, un Thunderbolt 4. No, Thunderbolt 4.1. Esto también es muy importante por el tema de las gráficas externas, ¿eh? Ya también os voy a traer un vídeo que tengo por aquí que estoy haciendo probaturas con una gráfica externa, y también aquellos que me preguntáis si el vídeo de la GP de WinMax era con una gráfica externa, no, o sea, es con la propia GP de Win. O sea, imaginaros ahora cuando le enchufe la externa. También tenemos dos USB-A, o sea, el normal, hasta 5 GB por segundo, y pone un combo, será un ya de 3.5, puedo poner un combo audio-micrófono, será eso. Windows 10 Home, en este caso es el estándar, no tenemos la S. Lector de huellas dactilares y tapa para la cámara, eso también está bien porque yo siempre pongo un poco de cinta aislante. 3 celdas, 51 vatios hora. El tema de las 3 celdas, lo que os comentaba, que al tener 3 celdas y no solamente una, la degradación de la batería va a ser mejor. O sea va a ser peor. A ver, que se va a degradar menos. Sí. Precios 899 para la versión estándar y 949 para la versión más tope de gama. O sea, creo que son, dentro de lo que es este sector, un precio bastante bueno por el tema de tener un i7 con la gráfica más potente, con las últimas Intel Iris Xe, con las pantallas que prometen, aunque son Full HD, pero 1000 más que suficiente, pero que prometen incluso con 1000 nits de brillo muy buenas. Eso sí que hay gente que me dice, es que es un IPS OLED. Hombre, es que yo una OLED en un portátil no la recomendaría para nada, o sea, para nada, porque los portátiles vas a tener imágenes fijas siempre y se te van a quemar seguro. Así que aquí es donde me ha sentido tener IPS y no OLED. Encima el diseño me parece muy bonito, o sea, muy pero que muy bonito. Y ya os digo, muy recomendables. Y después sí que están el que tenía mi amigo, que este sí que es más tope, que son los nuevos HP Spectre X360 de 14, de 13 y de 13 5G. Aquí también os voy a comentar más o menos, estos ya son los tope de gama, estos es el que tenía mi amigo, que este es brutal, o sea, es brutal, pero ya os digo que toda la gama esta de HP en portátiles lo está haciendo realmente bien. Creo que también venía muy a cuenta porque HP lleva unos años de un poco de bajón, y creo que ahora se está volviendo a poner las pilas porque en antaño HP era como la marca referente en PCs, tanto de portátiles como de sobremesa, y perdió muchísimo, creo que MSI se puso muchísimo las pilas y le quitó muchísimo mercado, y ahora está sacando portátiles realmente brutales. Bueno, aquí igual, la primera especificación del 360-14, la segunda del 13 y la tercera del 13 5G. Contamos con pantalla OLED. Este es la principal handicap que tengo en estos portátiles por el tema de la pantalla OLED. Que yo, es que se va a ver de puta madre seguramente, pero va a haber un problema seguramente después. Incluso me acuerdo de ver un vídeo, o creo que fue en un directo de ay, no me sale, Jay Nectile o algo así, no me acuerdo ahora mismo, que es un youtuber bastante importante en tema de PCs y tal, y él comentaba eso, que se compró un monitor OLED donde pues se veía brutal, pero te bajaba mucho el tema del brillo para que no se llegue a quemar. Entonces, claro, se ve bien, pero como baja tanto el brillo, o sea, tenía que tener la luz apagada completamente para poder ver el monitor, porque aunque me ponga en plan tiene 1000 nits, en realidad no puede tener 1000 nits nunca porque me baja para que no se queme. Y aquí se ve que tiene hasta 400 nits, y el anterior, que era más barato que esto, tenía 1000 nits, imaginaros, ¿no? Aquí la resolución sí que tenemos la primera de 3000 por 200.000, o sea, obviamente sube bastante, 400 nits, la 100% de cobertura del espacio de color DCI-P3, o sea que esto no lo cogen en cuenta porque aquí cada uno han cogido un tipo de esto diferente. Y en nosotros sí que aumenta hasta los 3840 por 2160. Ay, perdón. Y bueno, tema de procesadores, i7 1165G7, i5 1135G7, i5 1135G7, memorias. Tenemos 16 GB LDPR4X, en este caso sí, y después 8 y 8. Intel Iris Xe igual, tenemos hasta un terabyte de NVMe, la verdad es que está de puta madre. Lo que no sé es lo que es lo del 32 GB Intel Optines. Esto no sé si lo que ha empezado a poner Intel para el tema del rendimiento que buscaba como quería
como una certificación de Intel que te decía que estos portátiles cumplían con los requisitos que ellos buscaban. Y no sé si esto irá un poco destinado por ahí. Bueno, después tenemos el otro que es de 512, o sea, ambos de 512 NVMe igual. La cámara sigue siendo igual de triste, hasta 720. Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0, y la versión de 5G obviamente trae 5G, que también era la compatibilidad que había traído Intel en sus propios procesadores, no tener que irte a ARM, que a día de hoy eran los únicos o prácticamente los únicos que tenían tema de conectividad, y aquí sí que Intel con estos nuevos procesadores que sacaron de 11ª generación sí que sacaron esa compatibilidad con el tema del 5G, que yo valoro bastante. Sonido, 4 altavoces ecualizados por Bang & Olufsen, o sea, no sé, pero el tema de meterte 4 altavoces es de los muy pocos que meten 4 altavoces, normalmente suelen ser 2 para hacerte el estéreo y punto. En este caso, el de 14 pulgadas te llega con 4 altavoces, o sea, ojo, cuidado. Y los otros sí que vienen con 2 altavoces. Tenemos 2 Thunderbolt 4, un USB-A hasta 10 GB por segundo, este más rápido que el anterior que os he comentado, y el combo este que os decía, el Jack 3.5. Windows 10 Home, lector de huellas dactilares y el tema también de la cámara, 4 celdas también de 66 vatios hora, y precio ponen desde 1.119 euros. Ya os digo que por lo que trae me parece una muy buena alternativa. Lo único que me tira un poco para atrás es el tema del OLED. Supongo que esos 400 nits estarán preparados para que nunca lleguen a quemar la pantalla o difícilmente la lleguen a quemar, pero ya os digo que el uso que se le da a un PC tiene muchas papeletas para que se te llegue a quemar la pantalla, aunque también la tecnología OLED ha mejorado muchísimo, y más con un brillo que no llega a ser tan alto como los 1000 nits del anterior, de la IPS, pues está ahí y podrás seguramente... Yo a lo mejor dudo que se te vaya a quemar, a lo mejor se te quemará si se te llega a quemar en algún caso, a lo que van a hacer los 4 o 5 años que a lo mejor ya está para retirar el portátil, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe me parece un muy buen portátil. Lo único que yo a lo mejor me hubiera gustado también una versión con una IPS esa de 1000 nits, que creo que hubiera sido muy buena. Y ya os digo, es que hay gente que en plan de si no trae LED no lo quiero, y no es así. O sea, hay IPS realmente buenas, ya os lo digo. Yo el iPad estoy encantado con el panel IPS que trae y no se nota tanto la diferencia. O sea, a ver, obviamente prefiero LED, pero joder, hay paneles IPS muy pero que muy buenos. Entonces yo, sinceramente, para esto hubiera puesto más eso, pero yo entiendo que las marcas pues ya saben que los usuarios están muy educados a pantallas OLED y cuando ven pantallas IPS dirán, hostia, es que esta es peor, no la quiero. Y seguramente no están tan educados de, hostia, la OLED puede ser que se llegue a quemar. Entonces, por el punto medio, sacarte una OLED, tengo OLED, pero con menos nits. Eso es la putada. Y bueno, para finalizar este podcast también quería comentar una patente de Apple que sobre todo quieren también implantarla mucho en lo que va a ser o que será o que supuestamente puede llegar a ser el iPhone plegable. Es una patente la cual habla del tema de la reparación automática de la pantalla. No es una cosa que haya innovado Apple, sino que esto ya se vio en anteriores como en el LG G Flex, creo que fue el modelo aquel, sí, creo que era como, estaba curvado así, sí, sacó. Es que LG la verdad es que en innovación siempre ha sido muy puntera. Otra cosa es que el usuario esté preparado para ese tipo de innovación o de que de verdad sea necesario para los usuarios, pero siempre ha innovado bastante, o sea, ha arriesgado bastante y ahí me han sacado modelos realmente pues innovadores, ¿no? Y ese LG G Flex pues pasó igual, o sea, creo que era tanto la pantalla como también la carcasa trasera, lo que hacía, tenía ese tema de que se reparaban solas. Sí que el tema de la carcasa creo que era como que tenía una especie de resina o una cápsula de resina que al producirse el tema del rayado como que liberaba esa resina, entonces esa resina pasaba al rayado, ¿no? Llenaba esa raya y después se solidificaba todo eso obviamente de forma muy 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 lenta, ¿no? Obviamente, pero más o menos era algo así. En este caso, lo que están buscando, creo que es por el tema de las pantallas, porque las pantallas de dentro, pues son muy blandas para el tema de la flexibilidad.
¿Qué pasa? Pues lo que siempre he dicho, esto es una balanza. En tema de materiales es una balanza. Cuanto más blando, más flexible y obviamente no llega a romperse, pero se raya más. Se raya más porque obviamente un material más duro raya uno más blando y si es más blando pues se va a rayar más, sea con más materiales que uno más duro, ¿no? Así que está ahí ese hándicap y por lo tanto, como es muy difícil llegar a hacer eso, porque obviamente vas a tener que morir sí o sí con una pantalla blanda, porque es que no puedes endurecerla por ningún sitio porque se te va a romper, tendrías que hacer como diferentes zonas y va a ser un poco complejo, pues creo que es una alternativa buena, decir, bueno, partiendo de esto vamos a llegar al caso donde se va a llegar a rayar y vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Y entonces han sacado esta patente, la cual pues cubriría esa rayadura en la pantalla más blandas de los iPhones o iPads plegables, como lo quiere introducir Apple, ¿no? Yo creo que es una solución bastante innovadora respecto a lo que hemos visto actualmente, porque actualmente no hay nada, o sea, no hay nada inventado para ello. Pero bueno, ya sabéis que el tema de las patentes es muy complejo, es mucha pasta y aparte las patentes funcionan mucho en tema de porcentaje. Por ejemplo, si yo hago un diseño de un coche y tú me lo copias, si me lo copias exactamente sí que no me lo puedes copiar porque está patentado el diseño. Pero si me lo copias parcialmente, entonces sí que puedes. Creo que es hasta como un 80% de parecido o algo así puede llegar a ser y no contaría como copia. Entonces es lo que dice, ¿no? Hecha la ley, hecha la trampa, pues claro, aquí pues se estima de que si Apple ha puesto la idea esta, pues las otras marcas también estén. Incluso también os digo que esto será una cosa que también tenga patentada también LG su propia tecnología, porque ya lo sacó con el G Flex y que seguramente muchas otras empresas lo tendrán también patentado sus propios tipos de tecnologías, que estarán ese tipo de variantes en las que pues se pueda llegar a reparar esa pantalla. También quieren hacer una reparación más manual, que es la que mediante calor se llega a reparar. Esto es lo que os comento. Yo creo que va a ser un poco así, imaginaros, de que tenéis, yo qué sé, una plancha, que es como si fuese un plástico, ¿no? Entonces tú rayas y haces una línea, que ahí lo que están haciendo es separar el material, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que lo que quieren hacer es que tú, aplicándole calor a la pantalla, se vuelva a derretir y se vuelva a equilibrar. O sea, por ejemplo, cuando en una obra, o sea, a nivel de arquitectura, hay un material que se llama, o le dicen para equilibrador, no sé, algo así, ¿no? Y lo que hace es que es un material muy, muy líquido, que tú lo pones y lo que hace es que con el propio peso, o sea, con la propia gravedad, lo que hace es que se nivela, un nivelador creo que le dicen. Se nivela y se queda al ras, ¿no? O sea, eso después se endurece y ya se queda totalmente sólido y a nivel. Por aquí va a pasar un poco igual. O sea, tú cuando le apliques calor, eso se derretirá, esta resina supongo que también meterán ahí y se quedará a nivel. Esto pues puede ser una buena alternativa para, oye, se me raya la pantalla, bueno, pongo aquí el iPhone totalmente plano en la mesa, le aplico un poco de calor con el secador y se hace. Lo que pasa que también está el hándicap que componentes electrónicos con calor no son una cosa que se lleven muy bien. Ya sabéis, por el tema de que puedes llegar a desoldar cualquier componente electrónico y obviamente por el tema de baterías que tampoco es que le vaya muy bien el tema del calor. Así que veremos, a ver, obviamente esto es una patente, después se hacen 200.000 patentes al día, o sea, esta es una más de ellas, y después esa patente a lo mejor no se llega ni a aplicar ninguna vez en la vida, ¿no? O sea, que no significa que porque esté se vaya a utilizar, pero bueno, aquí pues muchas veces se patenta todo lo que salga, o sea, tanto cualquier idea se patenta, aunque después no se llega a utilizar, ¿no? Así que bueno, poca cosa más. Como siempre, espero que os haya gustado este podcast resumen de todo lo de la Surface, HP y esta patente de Apple. Y como siempre, cualquier duda, cualquier sugerencia en comentarios de iVoox. Sobre todo quiero también leer algunos comentarios que me habéis dejado en próximos podcasts y así también contestaros por aquí. Y nada, no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube, Review for You. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast de Review for You. Adiós.